Paréntesis. Esta clase tiene como objetivo que ustedes conozcan esta realidad. Yo no les voy a preguntar en una prueba cada una de estas cosas. ¿Ya? Esto es para que ustedes tengan esta información, porque de aquí al futuro van a tener pacientes que tengan esto o van a ver los casos clínicos con este tipo de información y ustedes no anden pensando que eso. Ya que realmente se estresa que eso es lo que ni siquiera uno se lo sabe. Actualmente tenemos además otro tratamiento que es como el boom, ¿cierto? Que es la inmunoterapia y que tiene como objetivo intentar que el mismo sistema inmunológico haga una función de cierta detención de los tumores. Para eso se van a utilizar algunos anticuerpos monoclonales como el ER2 en cáncer de mama, citoquinas como la interleuquina, terapias adoptivas y lo más relevante que está, yo creo que va a ser nuestro futuro, las vacunas. Pero estas no son las vacunas que están asociadas a los virus, sino que son vacunas específicas para crear una respuesta inmunológica. Por ejemplo, una vacuna asociada al resfrío común. Al paciente se le inocula el resfrío común, el paciente se resfría pero de una manera gigante, genera una respuesta inmunológica muy elevada que controla eso, pero que además si encuentra otros tejidos que no son normales, como un tumor sólido, que ocurre en los cánceres de sarcomas de parte blanda, son capaces de disminuirlos o incluso curarlos. Pero se ha visto que ya pasan muy pocos pacientes porque lo pasan muy mal antes, generan muchos efectos secundarios, entonces ya están en investigación. Pero hay varios documentales, ¿cierto?, que un poco han mostrado que esto funciona en dos casos. Y vamos a llegar a nuestra amiga, que es la quimio. Digo que es nuestra amiga porque la mayoría de los pacientes que se hacen tratamiento por el cáncer se hacen en algún momento quimioterapia. Puede ser antes, después de la cirugía, puede ser muchas condiciones. Van a ser drogas citostáticas que impiden la reproducción de células cancerosas. Como características se van a inocular al paciente y pasan por todo el cuerpo. Entonces pueden generar muchos efectos en función porque pasan por todo el cuerpo. Y como van a actuar en la reproducción celular, van a ser entonces sensibles a todos los grupos celulares que tienen mucho crecimiento celular. Los epitelios, el pelo, y por eso les cae el pelo a los pacientes y todo lo que conocemos. Pueden ser agentes alquilantes como derivados de la mostaza hidrogenada, y en este caso la más importante es la propagacina y la temozolomida. Pueden ser el platino y sus análogos, donde el más importante es el cisplatino y el carboplatino. Pueden ser algunos antimetabolitos como el 5-fluoracilo, que se utiliza mucho en cabeza y cuello. Pueden ser inhibidores de la topoisomerasa, que es una enzima de crecimiento celular, agentes microtúbulos u otras sustancias. La idea es que tengan una acción específica, pero se ha visto que si nosotros utilizamos varios fármacos teniendo una dosis máxima tolerada estudiada, podríamos tener un comportamiento sinérgico. Entonces, si una quimio hizo un efecto y otra quimio hace otro efecto y otro efecto, y los tres nos sirven para ese grupo celular, entonces el paciente se la van a administrar las tres al mismo tiempo. Necesitan sí tener un mecanismo de acción y una toxicidad distinta, porque si las tres quimios dan diarrea, fatal, el paciente nunca volvió al tratamiento. En cambio, si una solo da diarrea, pero la otra a lo mejor da mareo y a lo mejor la otra da solo náusea, podrían servir. Poseen cierta dosis máxima tolerada y van a ser las que experimentalmente se han visto que hacen esta sinergia. A veces pasa que a los pacientes se les dan las tres, pero si empiezan con muchas reacciones, se le elimina una y se sigue viendo, ¿cierto?, cuál es la mejor. También en función de del tipo de quimioterapia puede ser complementario o adyuvante, cuando la idea es disminuir metástasis subclínicas después, por ejemplo, de un tratamiento que ya se haya hecho. Las metástasis subclínicas es el típico concepto que le molesta a los médicos porque no se van a ver en los exámenes. Para que un paciente tenga en un examen declarado una metástasis es porque ya hay un cambio morfológico que el TAC lo muestra. Pero a veces pasa que son grupos celulares tan pequeños que no se ven.
y los escáneres salen normales, los PET salen normales y el paciente tiene una micrometástasis. Entonces por eso se hace una quimio igual adyuvante, porque se ha visto que los pacientes que tienen tal etapa, si no se le hace, a los 2 meses sí la va a tener. Y esa va a ser complementaria o adyuvante, pero también puede ser neoadyuvante cuando se realiza antes de una cirugía. Entonces, ¿por qué creen que, por ejemplo, podría servir hacer una quimio antes de una operación? ¿Para qué? O sea, el paciente con el tumor puesto va aquí. Y no hacen lo que siempre quieren, que es sacar. ¿Para qué serviría? Usa para encapsular. Encapsular, o sea, la quimio va a crear una cápsula y esa cápsula va a hacer que no... Para prevenir que se siga expandiendo. O sea, para controlar el tamaño tumoral, que un poco se parece a esto del encapsulamiento. ¿Por qué? Porque la quimio va a empezar a actuar y si la masa es muy grande, puede que la cirugía sea muy compleja. Pero si se achica, va a ser más fácil la cirugía. A veces también pasa que con la hormonoterapia se espera que se achiquen los tumores. Hay muchos pacientes que se diagnostican con cáncer de próstata y la próstata es muy grande. Entonces resulta que hacer un tratamiento o una cirugía es muy complejo. Entonces le dan 3 a 6 meses de hormona y después se vuelve a estudiar para ver si es que ahora ya es posible hacer el tratamiento. Eso sí tiene un doble juego. Hay que tener mucho cuidado con la hormonoterapia en próstata, porque a veces cuando no hay acceso y hay una lista de espera muy grande, toman a todos los pacientes con cáncer de próstata, le dan hormonas y los dejan esperando. Y solucionan las mamas, cabeza y cuello, los gástricos, cáncer de ano, todo lo demás. Porque como estos pueden seguir tomando hormonas y les va a controlar la enfermedad, el problema es que a veces se pasan y están años con hormonas, hasta que después ya tienen metástasis. Es complejo, porque eso tiene que ver con los recursos. Puede ser también una quimioterapia alternante, cuando tenemos, ¿cierto?, 2 o más subpoblaciones celulares, entonces damos una primero y después se da la otra. Puede ser dirigida o local, cuando la quimio se da de manera expuesta a un órgano y que casi se la inyectan al órgano después. Digo que puede ser en la pleura, intratecal, intrapericárnica, intrapleural. Y por último, si la quimio es nuestra amiga, la radioquimia es nuestra hermana. Y que es la sinergia entre la radioterapia y la quimioterapia. ¿Por qué? Porque la quimioterapia va a sensibilizar los órganos que tenemos y la radiación entonces va a hacer un efecto más importante, más rápido y mejor. Pero eso requiere que los 2 tratamientos partan el mismo día, que la quimio antes y el tratamiento de radioterapia. Y siempre cuento la misma historia. Reciben al paciente, primer día, lo ingresan a la máquina y le preguntan: ¿cómo le fue la quimio en la mañana? Y la señora le dice: no fui, porque nunca me llamaron, porque en el hospital ya no hacen. Hace 2 años nos pasamos al Hospital Salvador, los quimioterapeutas renunciaron y no había niños. Pero la gente seguía enviando la radioterapia. Entonces llegaban a la radioterapia sin quimio. ¿Y podemos hacer una radioquimio sin quimio? ¿Qué hacemos entonces en la relación? Señora, váyase por favor. Bueno, hablar con el médico, porque se evite, no podemos partir. Y es muy complejo, porque entonces, ¿de dónde? Muchas veces el segundo prestador es solo la radioterapia, porque se supone que el hospital tiene quimio. Entonces, no sabíamos que no había quimio. Ya, hacer un convenio con un centro que solo va a quimio, entonces, y eso puede demorar un mes, y después cuando el paciente viene ya no pasa porque la masa creció. Esa es nuestra realidad. Profe, yo soy de una técnica que operan el tumor y con radioterapia como que queman el borde donde se extrajo para no hacer metástasis. ¿Eso se usa o no? Explico un poco más, porque eso de quemar, no. Eso es que lo extraen y como que el borde que tuvo contacto con el tumor lo tratan con radioterapia por si es que quedó una célula cancerosa. Es que siempre se hace eso. Siempre tú vas, si hay una cirugía, tú lo que vas a hacer es irradiar el lecho tumoral que queda. Pero muchas veces la cirugía sacó el tumor primario. Todos los ganglios que están comprometidos también hay que irradiar. Entonces, si es una próstata, van a sacar la próstata. Pero todos los ganglios de la pelvis están comprometidos. No los van a sacar. Entonces tienen que hacer cirugía a toda la pelvis más el lecho tumoral.
¿Ya? Ahora, ¿cómo hacerlo? Puede ser, por ejemplo, incluso puede ser, a lo mejor baja lo que es intraoperatorio, que tiene que ver cuando sacan la lesión y en el pabellón le hacemos la radioterapia. ¿Eso se podrá hacer? Pensando en las condiciones de las máquinas y de la protección radiológica. Yo 5 años hice radioterapia intraoperatoria y mantiene unas clases especiales, porque sí se puede hacer. Pero con una máquina que irradia con electrones, no con fotones. Porque los electrones van a depositar la dosis inmediata y no van a generar tanta difusión de dosis extra. En Italia se hace mucho. Aquí había una máquina, pero no perdí. ¿Qué relación tiene con respecto, cierto, a la quimio? La quimio tiene muchos efectos secundarios. Solo la quimio, por sí, puede causar náuseas, vómitos, mielodepresión. Es muy común que los pacientes de quimioterapia en la mañana, antes de hacerse la quimioterapia, tienen que ir a tomarse una muestra de sangre. El médico la tiene que esperar para ver cómo está las líneas celulares sanguíneas, porque generan mielodepresión. Y si el paciente tiene una neutropenia, tiene una cualquier cierto baja de celular, no puede hacerse la quimio. Y si no se puede hacer la quimio, no se va a hacer la radioterapia. Entonces, eso es un tiempo, y a veces que no ha pasado. La máquina que entrega los informes se echa a perder. Y no puede pasar a la quimio. Ustedes están esperando al paciente después de la tarde, a las 10 de la noche y todavía no llega. Puede causar neutropenia febril, puede causar alopecia, que es donde se le va a caer el pelo, y ahí los pacientes hacen sus TikTok, se cortan el pelo con la familia. Pero eso también causa un problema, porque a veces la radioterapia no causa lo mismo, pero también lo hacen y después le asiste una máscara con pelo, después tiene sin pelo y no te sirve la máscara. Es terrible, ¿no? Ha pasado muchas veces. Esto de las redes sociales, no ha hecho, pero la simulación genera mucositis y genera diarrea. O sea, un paciente que ustedes quieren atender, lo llaman y les dicen, ¿usted se preparó, tomó el medio litro de agua que necesita? Y la señora estaba vomitando todo el día. Porque se hizo la quimio. O tengo estreñimiento, o tiene fatiga, o tiene llagas, o le duele, o se le cae el pelo. Entonces, todo esto va a estar asociado a las condiciones de la atención que tenemos que hacer. Saber que un paciente tiene otro tratamiento es pero básico, porque a veces ese otro tratamiento va a afectar cómo tú vas a hacer el tratamiento de la radioterapia, en la posición del paciente, la inmovilización del paciente. Un paciente puede que a lo mejor tú le necesites, ¿cierto? Usted necesita que él vaya al baño 3 veces al día y tiene diarrea todo el día. No te va a poder cumplir tus requerimientos. ¿Y qué hace? Si a veces para un examen cuesta, imagínense para un tratamiento. Entonces en eso tenemos que ser empáticos y saber que a veces los pacientes no nos van a cooperar, pero no porque no quieran. Ay, que el paciente pesado, un viejo fatal, porque no sé, no, es porque no puede. Y después de todos los tratamientos que hay, el mejor que hay, por supuesto, va a ser la radioterapia. Y va a ser la acción biológica de la radiación, que lo que va a hacer es que esta radiación ionizante va a crear radicales libres. Normalmente es el gran efecto que causa la radiación. ¿Y cuál creen ustedes que es la principal molécula que genera los radicales libres? ¿Cuál es la principal molécula que tiene la célula? ¿Cómo? Eso es un átomo, no es una molécula. El ADN no es una molécula. ¿Alguien dijo? También agua. El agua es H2O. Cuando se separa, crea OH y protón. Que solo son fatales. Se pegan el OH en todas las proteínas y cambia su forma, las enzimas no las deja funcionar o sobreexpresa el funcionamiento y genera por lo tanto una contaminación que hace que la célula no pueda funcionar. Si a eso le sumamos que puede además la radiación entrar en algunas moléculas biológicas como el ADN y va a generar entonces una ruptura, que eso puede hacer que genere una mutación que se vaya a pasar a la
progenie. Entonces, en sí, la radiación, su principal efecto va a ser crear estos pares de radicales libres. Porque no siempre va a entrar en la célula, no siempre va a sacar el DNA. ¿Ya? Pero sí puede hacer esa afectación. ¿Qué es lo que pasa en las células? Una célula normal se recupera porque tiene mecanismos de reparación. Las células neoplásicas, la mayoría de las veces, no puede hacer esa reparación. Entonces, por eso irradiamos las cosas. Se van a producir inactivación celular como daño letal y se produce, y si el daño no es tan grande, se llama subletal. ¿Cuáles son las características, los tipos? La externa, que tiene que ver con radioterapia, que viene de un equipo por fuera del paciente y va a irradiar, ¿cierto? El problema que tiene es que va a pasar por todo el cuerpo hasta llegar al órgano. Si es un cáncer de mama, bueno, va a pasar la pura piel. Pero si es una próstata, va a pasar la piel, tejidos blandos, óseos, vejiga, recto, intestino y todo lo que puede causarle cierto efecto secundario. Para eso hay otro tipo de tratamiento que se llama braquiterapia y es en donde los pacientes se ubican dispositivos y donde dan fuentes radiactivas. La braquiterapia es muy útil, pero lamentablemente si la radioterapia es poca en Chile, la braquia es menos. Hay como 5 centros en el país. Y otro tipo de tratamiento que no vamos a estudiar, pero que lo van a ver en medicina nuclear, es el hecho de utilizar fuentes radiactivas para, ¿cierto?, algunos órganos que por trofismo van a, ¿cierto?, acercarse, como en el cáncer de tiroides con el yodo 131. También podemos clasificarlo según la indicación. Puede ser radical cuando solamente hacer la radioterapia es el único tratamiento y no es necesario hacer nada más. Tiene que ser para etapas tempranas, como por ejemplo en este caso un cáncer de laringe etapa 1. Puede ser también complementaria, o sea, un tratamiento en donde vamos a dar, ¿cierto?, la irradiación después de una cirugía, después de radioquimio, después de hormona, como en el caso del cáncer de mama. También puede ser una radioterapia paliativa. Muchas veces las lesiones van a generar dolor, van a generar cierto aumento de masas que a veces son irresecables, entonces se puede hacer un tratamiento paliativo en zonas, ¿cierto?, que lo necesitan, como les comentaba, ¿cierto?, con las metástasis hay veces que se hacen múltiples tratamientos. Entonces el knife a veces incluso se llegó ahora a uno de 18 metástasis cerebrales que se trataron de manera independiente. Y fue fatal. También la radioterapia va a generar efectos secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre los efectos secundarios de la radio y de la quimio? Que los de la radioterapia son locales en la zona que se va a tratar. O sea, si la señora se trata de la mama, va a ser solo ahí. Y pueden ser precoces, o sea, reacciones inflamatorias que van a ocurrir cuando parte el tratamiento a pocas semanas, o pueden ser tardíos, que terminen el tratamiento y se mantienen en el tiempo. Entonces esos son complejos, porque puede haber una fibrosis pulmonar, puede haber una estenosis intestinal, puede haber una rectitis, una cistitis, o el peor, que es la serostomía, que es la imposibilidad de salivar. Entonces los pacientes, porque si irradiaron cabeza y cuello, quedan con una sobredosis de las parótidas, deja de funcionar y el paciente entonces no puede salivar. Y eso le significa que tiene que estar con una botellita y tomando cada 2 minutos agua todo el día, todo el resto de la vida. Bien. Entonces muchas veces las parótidas van a ser el principal órgano de riesgo que hay que intentar, ¿cierto?, proteger. Pero eso tiene un doble juego, porque si el paciente tiene un cáncer de parótida, no puede ser. O tiene un cáncer de piel con infiltración de la parótida, tampoco. Entonces hay que proteger la otra parótida. Los efectos secundarios van a ser locales. Si se va a irradiar cabeza y cuello, ahí entonces se va a caer el pelo en la zona de tratamiento. Por eso hay que explicarle bien al paciente. Y el paciente se supone que esto lo consiente, el médico le explica, todos le explican, igual después llega ese pelo. Si es una radioepitelitis de la mama, porque solo en la mama se va a tratar. En el tórax puede haber tos, puede haber dificultad respiratoria, puede haber dificultad para deglutir, lo que va a significar bajar de peso, lo que puede significar
acumular, porque el paciente en 2 semanas puede ser completamente diferente a como llegó en un principio. Y en el abdomen y pelvis puede haber diarrea, puede haber radioepitelitis, ¿cierto? Puede haber dolor abdominal. Entonces, y con esto termino. Los pacientes son pacientes, pero a veces no tienen paciencia. Los pacientes van a necesitar muchas cosas. Y esto también de esto de ser empático, no es que yo me voy a poner, como se dice la palabra, porque nunca lo va a poder ser. Pero lo que sí es entender lo que necesitan. Porque más encima a veces necesitan cosas en la primera semana que son distintas a la segunda semana, que son distintas a la quinta semana. Y a veces son cosas sencillas que ustedes pueden solucionar. Cambiarle la hora, avisan que van a llegar tarde, avisan que necesitan, por ejemplo, venir con algún familiar, que hay que esperarlo. Y eso son cosas sencillas que a lo mejor no te van a afectar. Pero otras a lo mejor sí, porque requieren a lo mejor que un día se atienda 2 veces porque tienen un viaje y se tienen que ir rápido. Y eso requiere una gestión de tiempo y que el médico haga cosas y usted hacer cosas y lo demás. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se echa a meter una máquina? Hay que intentar a lo mejor hacer algunos cambios para eso. ¿Qué pasa cuando el plan de tratamiento que quieren hacer no funciona? Hay que entonces hacer otro para intentar que la parotida así le baje la dosis. Porque puede ser que el primer plan que hicieron la parotida ¿qué pasó? Y si no hacen nada, la va a perder. Y va a quedar ciego, puede quedar con ciertos efectos secundarios de la piel, solo porque hicieron un plan mediocre. Entonces hay que resolver con el mejor de los planes. Por eso cuando hagan sus planes, que será aquí a unas semanas más, intenten siempre hacer uno y si no queda bien hacer otro y si no hacer otro, porque aquí se puede equivocar. Ojalá que los pacientes no se equivoquen. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Mañana la simulación en la sala, como les decía. Y es eso. Los talleres no van a partir todavía la próxima semana. ¿Ya? ¿Qué cosa?